Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Dani, buenas noches, ¿me escuchas? Perfecto, adelante. Dani, muy agradecida contigo por el programa, te sigo hace más de 10 años, te hablo desde acá, desde Zipaquirá, un saludo muy grande. Gracias. Te quiero contar dos historias que me han marcado mucho la vida en el tema paranormal, aunque siempre he estado muy ligada al tema. La primera es que en mi casa compraron una finca hace muchos años y yo era muy amante de salirme en las noches a la finca y de jugar con mis primitos en las noches. Y una noche yo estaba ahí jugando con ellos y de repente vi un duende parado en una cerca. El duendecito era como lo nombrabas no sé si fue anoche que hablamos de los duendes y los gnomos, sí, la diferencia entre los duendes y los gnomos. Que hubo mucha historia de duendes y yo hacía la diferencia entre el gnomo y el duende, correcto. Exacto, yo lo vi así tal cual, o sea, era un duende con una cara muy fea, como muy aviejado, y me sonrió y los dientes eran como verlos como aserrados. Desde ahí, Dani, yo nunca más pude volver a salir en la finca en las noches, y es más, yo llevo muchos años sin ir, porque cada vez que iba, solo me fijaba en ese punto, y no vas a creer, pero tengo una fijación hacia ese punto. Nunca más me volvió a aparecer, pero yo nunca más pude volver a salir en las noches ni a esa finca ni a ninguna finca en la que estoy. O sea, yo nunca pude volver a salir del miedo que me dio, del terror que me causó. Pero nunca volvió a haber un duende, solo en esa ocasión. No, solo en esa ocasión, y siempre me fijo en ese punto, pero nunca más lo volví a ver, solo lo vi esa vez y me quedó marcado como para siempre. O sea, la imagen que me quedó para siempre. Entonces la tengo ahí como si me hubiera pasado ayer. Ok, ¿y nos iba a contar algo más, Alejandra? Sí, otra de mis historias, Dani, es que yo comentaba qué fijación puede tener uno con las personas que uno tanto ama cuando fallecen. Te voy a contar, yo siempre siento que todos hemos tenido como un gran amor de nuestra vida, que fue como nuestro primer amor. Resulta que mi primer amor falleció en un accidente. Y desde que él falleció, Dani, yo siempre lo he visto en mis sueños como si él estuviera vivo. Es más, me he soñado desenterrándolo y cuando lo desentierro y abro el ataúd, él está vivo. En algún momento soñé eso, soñé que lo desenterré y cuando desperté en mi sueño estaba en el hospital y él me besaba. A lo que él me besó, yo me desperté, yo sentí como si él me hubiera besado en ese momento. Entonces yo digo, ¿cuánta fijación puede tener uno que uno no, o no sé si uno no quiere dejar trascender a las personas que ama, pero hasta en los sueños los atrae tanto que siempre lo he tenido y no es un primer sueño, o sea, lo he soñado muchísimas veces como desenterrándolo, como si estuviera vivo, como si él lo encontrara. Alguna vez me dijo que no lo habían, que no se había muerto, que se tuvo que haber desaparecido. Entonces es muy extraño, realmente es muy extraño. Pero ¿usted cree que el soñar con seres queridos, si es una especie de comunicación con ellos o es más la mente de uno por estar en luto, por estar pensando en ellos, o usted sí cree que a través de los sueños hay un tipo de comunicación? Dani, yo siento que sí hay una comunicación muy grande porque eso fue hace ya 8 años y a hoy, todavía hace más o menos una semana, volví a soñar nuevamente como si se quisiera comunicar conmigo y yo he ido mucho al cementerio y he orado por él, me han dicho pague misas, pero realmente siempre está ahí. Entonces yo siento que ellos siempre quieren comunicarse con nosotros de alguna manera o en un agradecimiento de la manera en cómo los quisimos o quieren siempre decirnos algo o protegernos de algo.
Bueno, Dani, lo que pasa es que yo tengo una tía. Cuando yo era niño, ella tenía un altar en su casa. Entre tantas imágenes que ella alumbraba, tenía a las tres potencias, que era María Leonza, el negro Felipe y se me escapa el otro, el indio Guaycaipuro. Sí. Resulta que a mi tía le hicieron un trabajo de brujería, creo que fue un entierro, y le mandaron un muerto pues para que se la llevara. Yo recuerdo mucho que de niño en mi casa llevaron a una persona a que hiciera una limpieza con alcohol. Okay. Y mi tía estuvo presente en esa limpieza. Bueno, el caso es que a mi tía le revirtieron ese trabajo, le quitaron esa brujería, pero el espíritu que le pusieron a ella para atormentarla ahora convive con ella. Entonces, ¿Cómo así? O sea, pasó, la salvaron como la brujería, pero el espíritu no se fue y fue a estar al lado de ella, algo así. Exacto, correctamente. El espíritu siempre la acompaña a ella y es curioso porque cuando mi tía viene de visita, nosotros estamos hablando cualquier cosa, nos estamos riendo y cuando ella empieza a llorar, nosotros ya sabemos que esa persona, esa señora, se va a manifestar. Okay. Entonces mi tía, pues ella sin los ojos, la forma de hablar cambia completamente y ella nos dice cosas que pues obviamente nadie más va a saber. De esas cosas, ella me dice a mí que ella siempre ve a una mujer trigueña que está enamorada de mí, pero yo nunca he sentido nada, ni he visto nada, pero ella sí me dice que esa mujer está obsesionada conmigo. Y ella siempre que ve, se compra un ramo de ruda y otras hierbas. El caso es que ella dice, lo voy a juetear, porque ella siempre dice que uno está cargado de energías, que una cosa, que la otra. Y es curioso porque una vez mi tía me despertó a la madrugada, diciéndome, despiértese, mijo, que es que habían dos mujeres entaconadas afuera de la casa y lo estaban mirando. Y esa fue la experiencia que me sucedió con ella y hoy por hoy mi tía sigue con esa señora ahí. Digamos que ese trabajo malo se convirtió en algo bueno porque esa señora le ha ayudado mucho a mi tía. Se le convirtió en un ángel. Exacto, sí, Dani. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, señor, muchas gracias, bienvenido. Pues realmente tengo como 3 historias para contar, pero le voy a contar la que yo presencié y fue hace como 2 años más o menos. ¿Qué pasó? Me metí con una muchacha. Esa muchacha, digámosle que se llama Pepita. Comenzamos a salir, todo normal. Cuando ella se comenzó a quedar conmigo en las noches, ella me decía que a veces tenía ese sueño que llaman pesado, ¿sí? Sí. Que no se podía mover. Y yo, bueno, varias noches yo la despertaba. Ella no podía moverse, ella trataba de gritar, de hacer muchas cosas y no podía. Bueno, pasaron ya como 6 meses. Ella se fue para una reunión en Zipa de un poco de familia y están en la reunión en Zipa cuando me dice ella que llegó un señor, pero que es que el señor era como un brujo blanco o algo así. Entonces cuando llegó el señor saludó a todos y no dejó que se retirara a nadie. Y estaban en la sala
y sacó es que una cosita como un hilo con algo en la punta, que ya no me aclaró bien qué era, y comenzó a mover el hilo y se fue a cierta parte de la sala y le dijo al dueño que rompiera esa parte del sofá. Fue cuando encontraron envuelto un poco de muñecos y agujas y cosas esas de amarres. Sí. Después ella viene y me cuenta y sigue pasando eso. Entonces, en ese momento el Señor le dijo a mi novia, en ese entonces, que ya le estaban haciendo un trabajo, que fuera a visitarlo. Bueno, entonces se cogieron el número y comenzaron a hablarse cuando el Señor le dijo que le valía 700,000 pesos. Y yo le dije, uy, pero eso es harta plata. Entonces nos decidimos, fuimos con ella y con la tía de ella. Eso queda en la 30 más o menos, pasando la Universidad Nacional. Sí, sí, sí. Donde vivió el Señor. Fuimos allá. Cuando llegamos allá, el Señor se quedó mirándome, porque yo soy muy católico, pero creo en muchas cosas. Ok. Y el Señor tiene muchos altares de santos, de la Virgen, del Divino Niño, de Cristo, de todo, ¿sí? Cuando dice, no entres tú con tu tía, yo me quedo afuera. Bueno, listo. Antes de eso nos hizo comprar agua, nos hizo comprar Coca-Cola, nos hizo comprar aceite de resino y ya éramos eso. Cuando salieron de adentro, nos alcanzó un balde blanco y comenzamos. Le dijo, sosténgala tú y sosténgala la tía a ella. Pero primero tiene que tomarse esas 3 botellas de agua. Eran como 3 litros de agua, lo más rápido que pudiera. Después 2 Coca-Colas. Pero antes se había tomado el aceite ese de resino. Sí. ¿Sí? Entonces le dijo el Señor, tiene que tomarse las Coca-Cola rápido, para que tengan ganas de vomitar. Claro, la quería poner a vomitar como fuera. Sí, entonces la hizo, comenzó y nada, se buchó, le dije, tome. Y entonces fue cuando comenzó a vomitar y nosotros miramos con la tía de ella al balde. Y nada, y así cuando echó a vomitar y cayó algo negro y medio se movió. Y era como una lagartija negra y se movía. O sea, mi novia en esos momentos lo único que hizo fue atacarse a llorar. La tía quedó asustada, a mí se me erizó la piel. En estos momentos se me acaba de erizar la piel de acordándome de eso. Después ella me contó que el Señor le ha dicho que nos íbamos a separar. Y la brujería no era para ella, sino se la estaban haciendo al papá con hacerle mal a los hijos, algo así. Eso es una de las historias, Dani. Ahí es interesante, antes de que me cuente otra, Camilo, si quiere. Ahí es interesante el tema. Muchas veces hemos oído ese tipo de historias acá. Y como siempre me paro en la mitad de la balanza. Hay mucha estafa que la practican de esa manera. Otros dicen que es real. Yo dejo que cada quien saque su conclusión, como digo yo, con su experiencia. Porque hay gente que se dedica a darle a usted bebedizos, que lleve usted una pastilla o algo y le dan algo raro. Y usted termina vomitando un animal, que son estos animalitos que de pronto meten una cápsula que con el agua se inflan y la gente dice, ay, yo vi la lagartija, ay, yo vi el sapo, no sé qué, y son esos muñequitos que venden para bebés que con el agua se inflan. Hay mucha estafa. Yo no estoy diciendo que esto de pronto no exista. De pronto existe esa brujería, de pronto existe el brujo que lo hace hasta vomitar animales, clavos, qué sé yo. Pero
tengan mucho cuidado de no caer en estafas, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, porque hay mucha gente que en cuestión de segundos, el famoso trueque le sacan a usted, así como un conejo del sombrero, como los magos, pero brujos, y le hacen creer a usted que vomitó, mejor dicho, sapos, lagartos, cantidad de cosas, para después usted convertirlo en un cliente más de él. No estoy hablando de este caso, sino estoy hablando que estén muy pilos, porque sé que mucha gente recurre a estos temas diariamente, donde el brujo que le recomendaron o el que vio el letrero, el clasificado, pilas, estén muy atentos a tratar de mirar que no haya una estafa, ¿no? Porque lo hacen caer a usted en esa creencia y de ahí para allá le desocupan el bolsillo. Porque claro, después de haber vomitado un animal, vendrá una limpieza en su casa, vendrá la venta de la vela, volverá a vomitar y lo van exprimiendo poco a poco. Entonces mucho cuidado con esos charlatanes y esos estafadores que están en todas partes esperando a que usted llegue desesperado a un consultorio y diga, por favor ayúdeme que tengo brujería, y tome, usted es carnecita fresca para ellos, y son unos magos, son unos berracos. Por eso pongo el ejemplo de los magos, respeto a los magos, me encanta la magia, pero se aprovechan en que aprenden a hacer magia, pero la usan para hacerse pasar por brujos y hacerle a usted creer que, mejor dicho, le sacaron ahí sí como le sacan a uno la monedita de la oreja o algo, le sacan a usted el ratón del cojín, le sacan a usted el sapo del estómago, le hacen prender un algodón en fuego y le hacen 1000 trucos, pero diciéndole es brujería. Y usted queda ahí atrapado y su dinero también. Entonces quería hacer esa advertencia de mucho cuidado dónde se meten y qué les hacen. Camilo, otra historia, por favor. Dani, yo soy de Guatavita, Cundinamarca, donde está la famosa Laguna del Dorado. Qué bonito. Pero realmente vivo acá en Bogotá, pero en mi infancia o mi adolescencia, mejor dicho, viví en el municipio de Sesquile, que queda a unos kilómetros de Guatavita. Nosotros vivíamos con mi mamá y mis hermanas, que mi mamá tomó en arriendo una finca en la parte de arriba del pueblo y mi mami tenía su ganadería. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En ese lote, con mi padrastro, fuimos así un día normal y nunca nos habíamos detallado. Y había un círculo, más o menos te hago el círculo redondo, más o menos era de 3 metros, así no se puede decir cuadrados, pero así de redondos. Ok. Y de anchito era como, no sé, como unos 8 centímetros a 10, pero el pasto era quemado. Ya. Siempre era quemado. Siempre era quemado. Y lo chistoso de eso era que mi padrastro comenzó a averiguar, porque él es una persona que se gana a la gente, y en la parte de arriba de esa finca habían unos huecos. Y según eso, los que vivían por ahí cerca, esos huecos eran de un cementerio de los indígenas de antes, Muiscas, algo así. Sí. Y eso era de ellos antes. Eso es una de las segunda historia. Me queda otra. Adelante. La tercera historia pasa y sucede hace muchos años atrás, que yo vivía con unos abuelitos en una vereda de Guatavita. ¿Qué es lo que pasa en esa vereda? En esa vereda era la casa de los abuelitos, se arrendó a una señora de Boyacá y ella decía que había un duende y que le dejaba una moneda de 10 pesos, de 100 pesos, perdón. Ok. Pero cuando le dejaba la moneda, le dejaba de molestar por lo menos un mes. Después de eso, la señora se fue
y me fui a vivir yo, en un tiempo me fui de aquí a Bogotá y nuevamente volví allá. Cuando llegué yo allá, había un primo que se había peleado con el papá. Y entonces dijo que le diera posada en una de las habitaciones que tenía, la cual era grande la casa. Es una casa de esas de adobe, antigua. Lo que pasa es que él, como a los 15 días, trajo la novia. Y en esa casa está la casa cerquita de la de un tío, la otra tía y la de un primo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos fuimos con mi primo a visitar a una tía y cuando sube la novia asustada, que había un señor que regañándola, que no sé qué lo otro. Y nosotros, ¿quién es ese señor? Nada, y vio una foto de donde mi tía y dijo, ese señor es ese que está allá en la foto. Y era la foto de mi finado abuelito. Hola. Bueno, el de la línea se fue, pero tengo por aquí a Estefanía Parra. Estefanía, buenas noches, señorita, bienvenida. Buenas noches. Estefanía Parra. Estefanía, buenas noches. La oigo por allá con un Buenas retorno. noches, Dani. ¿Me tiene amplificado en algún lado? No, no, señor. Bueno, es el teléfono. Entonces me voy a quedar calladito, no puedo preguntar nada. Cuente su historia, por favor. Pues en realidad son dos historias. Una es mía y la otra es de mi esposo. No sé si él la pueda contar. Sí, bueno, lo que me pasó a mí fue cuando yo estaba más pequeña. Tenía 14 años aproximadamente. Y mi tío siempre le ha gustado como invertir en finca raíz. Pues él compró una casa en un barrio acá en Bogotá y la casa se veía como pues un poco vieja. Sin embargo, él la compró con toda la ilusión, con la esposa y la hija. Era una casa hacia adelante, era muy bonita, como tipo antejardín, y hacia atrás tenía un balcón que miraba hacia un patio grande. Y al lado de ese patio grande, en el primer piso, había una habitación muy oscura. Era como si fuera el primer piso un apartamento y el segundo piso hubiera vivienda. Pues él hizo una reunión para festejar que había comprado la casa y todo ese tema. Estábamos todos, mis primos, mis tíos, mi mamá, todos. Y si uno se asomaba a ese balcón, podía mirar hacia la parte de atrás de la casa. Pues como el patio era grande, yo me bajé con una prima a montar bicicleta y a jugar. Resulta que en un momento, hacia un lado de ese primer piso, había como una ventana que miraba a un baño. Pero era de esas ventanas que tiene como silueta, no se ve la persona como tal, sino la silueta de la persona. Pues la luz estaba prendida y mi prima vio la silueta de alguien que pasó. Y ella me dijo que había pasado alguien, pero pues yo no le creí, porque yo estaba un poquito más grande que ella. Yo dije, no, eso debe ser que mi prima se lo imaginó, no sé. Seguimos molestando con la bicicleta, jugando y mis tíos arriba con música. Ellos no estaban pues como pendientes de lo que estaba pasando. Seguimos jugando con la bicicleta cuando mi prima se quedó como pasmada. Y yo dije, y ella me dijo, ahí pasó alguien.
pasó alguien detrás suyo y llevaba algo blanco. Entonces, pues yo no quise seguir poniendo cuidado. Yo dije, no, es la imaginación de ella, es molestando. Cuando de repente sentimos como un golpe hacia donde estaba la ventana. Y volteé a mirar y vi la silueta de alguien que pasó otra vez. Entonces, pues, en medio del miedo y todo el tema, salimos corriendo. Había como un pasillo que conectaba al patio con el garaje de la casa. Por ese pasillo salimos corriendo, subimos y pues nos sentamos muy asustadas al lado de un primo que pues ya era más mayor. Él tenía en ese entonces como 18 años. Nos sentamos ahí al lado de él y él me dijo, ¿qué tienen? Y yo le dije, no, es que creo que acabamos de ver como un fantasma. Y él dijo, vamos a mirar. Pues nosotras no queríamos bajar del susto. Sin embargo, bajamos con él, con la novia y con una tía. Bajamos a mirar. Miramos en todo el primer piso, no se veía nada extraño. Cuando llegamos al cuarto que te digo que estaba al fondo, al lado del patio, el oscuro, el grande, y mi primo se paró de espaldas a la puerta y él me dijo, pero aquí no hay nada, y abrió los brazos. Cuando él abrió los brazos, así como decir, aquí no hay nada, yo vi que al respaldo de él pasó, era como un señor ya de edad con una chaqueta blanca, como que le quedaba así grande. Y pasó, pero fue una cosa que pasó en segundos, como si hubiera pasado corriendo, no sé. El caso es que yo vi eso y el señor que pasó corriendo cogió como hacia el pasillo donde yo te digo que conectaba con el garaje. Y yo le dije a mi primo, ahí pasó alguien. Pero pues la verdad a mí de los nervios en el momento se me fueron las luces y yo me desmayé. Cuando abrí los ojos me estaban colocando como algodón con alcohol para pues despertarme. Y pues estábamos en el segundo piso allá arriba. No me importó, yo le dije a mi primo que quería que volviéramos a bajar y mirar. Volvimos a bajar a mirar y estuvimos por todo el primer piso buscando a ver qué. Nada, no aparecía nada. Cuando se me dio por meterme por ese pasillo nuevamente que conectaba hacia el garaje y había un cuarto que tenía la puerta de madera. Y era el único cuarto en toda la casa que no estaba estucado, pintado, nada, o sea, era totalmente raso. El piso también, como el de la calle. Y todos entramos ahí, mirábamos tan raro ese cuarto. Cuando cerramos esa puerta de madera, al respaldo de la puerta de madera había un letrero como exequial, como cuando alguien se muere que el día de mañana se presentan las exequias de fulano de tal, en tal iglesia y todo eso. Estaba ese letrero ahí pegado detrás de la puerta. Y pues mis tíos cuando se enteraron de eso, que les contamos, pues mi tío el que compró la casa, él nos decía que de razón que más de una vez él dejaba las puertas con seguro y le aparecían sin seguro y viceversa. Entonces siempre fue un susto grande. Yo creo que no sé si es que de pronto era el dueño anterior de esa casa, no sé, de pronto lo enterraron ahí, no sé. El caso es que mi tío al saber eso y al ver todo eso, él vendió la casa y hoy en día es una bodega de colchones.
Hola, amigo, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Daniel, desde la ciudad de Neiva. Desde Neiva, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Pues yo he participado con varias historias en el programa, pero les quería comentar de algo que pasó la noche de anterior. Yo llevo escuchando y ha sido mi compañero de trabajo porque soy guarda de seguridad, vigilante de una institución educativa durante muchos años con la emisora, es la compañía. Anoche me tocaba el descanso y pues yo tengo la aplicación de la Mega en mi celular. Sí. Para yo escucharla. Claro. Mi compañera, mi esposa, no tiene la aplicación porque pues ella le da cierto temor el tema paranormal. Y anoche le dije yo, bueno, yo me voy a acostar a dormir, porque pues hay que descansar. Y ella se quedó mirando redes sociales y al rato me dice, apague, negro, apague ese celular, apague eso porque no quiero escuchar eso. Le dije, yo apague qué. Me desperté y le dije, yo apague qué. Me dijo, pues está sonando el cartel. Le dije yo, pero si mi celular se descargó y él está apagado. Efectivamente mi celular estaba apagado, pero el celular que estaba sonando con el programa era el celular de ella, y pues nos causa asombro, porque yo le dije, esta noche no voy a escuchar el cartel, esta noche me lo pierdo porque estoy cansado. Más sin embargo, a cierta hora empezó a sonar desde el celular de ella, sin tener la aplicación, sin haberlo sintonizado, digamos, por vía internet, nada. Entonces nos causó, y me dice ella, eso es lo que le pasa a usted por estar escuchando el cartel. Le digo yo, no, a mí no, a usted porque le dije apague todo y acuéstese a dormir. Entonces, ¿usted no le gusta lo paranormal? Era para que se acostara a dormir. Duramos aproximadamente 1.5 minutos en tratar de salir de la aplicación, o sea, en tratar de apagar el celular, y no podíamos porque seguía sonando, no podíamos apagarlo, no podíamos nada. Y esto es lo más reciente que me ha pasado con el tema de estar escuchando, pero no, seguiré firme aquí escuchándola porque son mi compañía para las noches de trasnoche y de trabajo. Quiero saludar a... no sé, a un poco de Letricas, porque no entiendo cómo se llama y tiene un trébol. Buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Gerson Gallego. Bueno, Soy Gerson. de Cali. De Cali, es que hoy puras figuritas, entonces no sabía cómo decirlo. Desde Cali, Gerson, bienvenido, hermano. ¿Qué le pasó a usted? Lo que me pasó fue en Jumbo, pues una historia mía y de mi papá. Digamos que la mía fue por como desobediente. Sí. Y mi mamá me decía, yo iba a salir, me gustaba mucho como la calle, ¿cierto? Y llegaba muy tarde a la casa. Una vez salí tarde, más o menos de la casa, y fui a un barrio. Estuve con amigos un rato y pues, ¿para qué? Me pasé bien. Sí. En ese instante, ya que iba para mi casa, me quedaba un poquito retirados y me tocaba pasar un barrio pesado, ¿cierto? Un barrio que es conflictivo, pues que pueden atracar o matar pues a las personas. En ese instante iba pasando, cuando yo paso 2 esquinas de ese barrio, una señora ya muy de edad me toca el hombro y me dice, cuidado, ellos vienen por ti. Y yo le dije, perdón.
Y volvió y me repitió lo mismo, no me quiso decir nada más, sino me dijo, cuidado, vienen por ti. Entonces ahí me asusté. Entonces yo me le quedé mirando y no supe qué decirle nada, y sino me dijo, rápido, ya vienen. Como ella zarándome, ¿cierto? Advirtiéndome cosas. En ese instante sí me paniqué durísimo y salí corriendo. De los nervios que tenía no sabía por dónde pegar, porque pues no sabía por dónde ubicarme o estar. Entonces yo entré a una tienda y le dije, señora, ¿me puede abrir? Que creo que me van a hacer algo. Entonces me encerré en una tienda y me quedé sentado ahí y pasaron como 4 personas, ¿cierto? Iban armadas porque pues se les veía atrás con cuchillo y machete, pues en ese instante como para hacerme algo a mí porque me estaban buscando, porque sabían que yo iba a pasar por ahí, porque me han visto ya supuestamente los de atrás. Contesto ya y me dijeron que era un ángel, supuestamente un ángel que quería como cuidarme sobre lo que me iba a pasar. No supe más, nunca volví a ver a la señora, pregunté y nunca me dijeron que no, usted vino solamente corriendo y ya. Esta es como la historia mía. La de mi papá pues sí fue en Pradera Valle. Mi papá cuenta que una vez con mi mamá, yo estaba pequeño, mi papá se acuesta normalmente en la cama con mi mamá, pero le gusta a mi papá dormir boca arriba, ¿cierto? Boca arriba, normal, y mi mamá hacia el lado. Entonces, un momento a otro, mi papá sintió que alguien se sentaba en la cama, pues como un cuerpo pesado. Mi mamá era con textura ancha y mi papá pensó que era mi mamá. Entonces en ese instante no le puso atención a eso y mi papá dice que sintió cuando le tocaron el pecho y sintió que se le subían encima, ¿cierto? A él en el pecho. Cuando él sintió que ya se estaba sofocándole el aire, que ya no le dejaba respirar, ¿cierto? Empezó como a intentar gritar, a intentar que moverse y no dejaba, no podía moverse, no podía gritar, no podía estar en ese instante porque supuestamente ese objeto que se ha sentado encima de mi papá no lo dejaba respirar. Entonces él hizo tanta fuerza, tanta, digamos que luchó con todo su ser que alcanzó a tocar, alcanzó como a estirar la mano y gritar el nombre de mi mamá. Y en ese instante mi mamá le puso la mano a mi papá y un objeto raro, un espíritu salió y se metió debajo de la puerta y hizo sonar la puerta duro. Y dicen que es la bruja. Bueno, la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola. Buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Lo escuchamos. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto, cuéntenos. Tengo 2 historias para contar. Pues no son muy largas, son algo cortas. Pero pues, Dani, soy muy seguidor tuyo y hasta pues tomo así como la oportunidad para contarles. Muchas gracias, bienvenido. Tengo una historia. Primero fue conduciendo. Lo que pasa es que yo en un momento de mi vida pues comencé a trabajar con las plataformas de Uber, Bit y eso. Sí. Entonces, una vez me pidieron un servicio por Bit. Entonces, listo. Entonces yo fui y tenía que recoger a una persona en Gatía Muelle. Entonces yo pues no conocía muy bien Engativá Muelle, pues era
era apenas casi que iniciando trabajando en eso. Y listo. Yo llegué al punto de recogida y pues antiguamente para mí uno tenía que tener como señal de internet para poder comunicarse con la persona y decirle que ya había llegado uno. Entonces yo lo que hice fue tomar mi teléfono y pues escribirle a la persona que ya había llegado. Sí. Pero pues no tenía señal de internet. Entonces yo lo que hice fue coger mi vehículo y pues conducir 2 cuadras más hacia adelante del punto de recogida y pues esperar. Entonces en ese esperé de que el muchacho se comunicara conmigo, pues yo pues veía los retrovisores, porque pues tengo que tener más miedo a los vivos que a los muertos, ahí sí como dicen por ahí. Entonces yo era, mire los retrovisores. Y mire el retrovisor izquierdo, el derecho y el de acá en el medio del vehículo. Y mire los retrovisores y no, nada que se comunicaba el señor, nada que me decía nada. Y absolutamente nada. Y yo pues ya preocupado, pues ya más por el susto de que pues viniera a hacerme algo, a atracarme o algo. Pero pues nada. Cuando yo vi, en un momento que vi el retrovisor del medio, vi una señora atrás sentada, detrás de mi asiento. Entonces yo la vi y volví a mirar el retrovisor izquierdo y dije, pues madre, ¿qué fue lo que vi? Y listo, volví a ver el retrovisor del medio y ya no vi a la señora. Y dije, güey, tan raro, ¿será que fue pues una alucinación mía? De pronto vi algo ya que no existía. Entonces, cuando el muchacho comienza a ya comunicarse conmigo, me llama. Entonces yo le contesto al muchacho y me dice, qué pena, es que pues no lo veo, no sé dónde está. Y yo le dije, no, pues lo que pasa es que conducí un poquito más adelante porque no me llegara señal de internet. El muchacho me decía que no me veía, y yo, no, sí, que seguimos adelante. Y puse las direcciones del vehículo, y el muchacho me dijo, ya lo vi. Usted está al lado del cementerio. Y yo le dije, ¿cómo así que está al lado del cementerio? Y me dijo, sí, usted está al lado del cementerio de acá. Entonces, después me puse a investigar, y también le pregunté al muchacho que si pasaban muchas cosas ahí, pues raras, ¿no? Porque el muchacho se subió al carro y pues yo lo primero que hice fue contarle todo. Y dile que hay una muchacha atrás de mi asiento. Entonces me dijo que sí, que normalmente lo que pasaba ahí por el sector era como que se eran así en las casas, pues como espíritus o gente así, porque después al tiempo me vine a contactar con un señor de Capillas de la Fe, que también lo recogí en el vehículo y también me contaba lo mismo. Le conté la misma historia, pues por el morbo más que todo, de lo que había pasado, y da la casualidad que ese señor también vi ahí en Gativá Molle. Entonces él me decía que sí, que cuando él estaba más pelado, cuando él estaba en el baño y se bañaba, como en las casas antiguas habían huecos en el baño que eran como respiraderos, pues a él le pasaba mucho que se le acercaba, pues se le mostraba por la ventana un niño, lo veía y él también se le quedaba mirando y se dijo. Quería pues contar que es más cortica. Fue una vez que yo estaba trabajando pues en mi casa porque yo trabajo remoto. Sí. Pues de la casualidad que un día me dio muchísimo sueño, pero o sea, cosa bárbara. Y dije, uy, qué puta, ¿por qué me está dando tanto sueño? Entonces dije, no, pues me voy a acostar un rato y pues voy a aprovechar mi hora de almuerzo para dormir en meditación. Entonces yo que me acuesto
estaba pues ya durmiendo cuando de un momento a otro me veo a mí mismo acostado durmiendo. Sí, es como eso cuando se le sale el alma a uno, o sea, como dicen por ahí, que le sale a uno que uno se desdobla. Se desdobla, sí. Ajá. Estaba mirando mi propio cuerpo, acostado desde una esquina de mi habitación, cuando de un momento a otro comienzan a abrir la puerta de mi habitación muy despacio, muy despacio. Entonces yo dije, ve esto tan raro que. Entonces, da la casualidad que, pues para dar contexto, es que 2 meses antes de ese suceso, pues había fallecido mi abuela. Y mi abuela pues dejó una casa en un barrio que pues que mis padres tomaron y pues al tiempo después de que ella murió pues hicieron una panadería. Entonces la que venían entrando por la puerta porque abrieron la puerta y eso atrás o sea, ya de la puerta se veía muy muy oscuro, demasiado oscuro. Entonces la que iba saliendo era una persona con una ruana. Entonces da la casualidad, así fueron por si tantas veces da la casualidad, pero tenía puesto una ruana, que esa ruana cuando yo le dije, pues chica, esta es mi abuela, porque es la ruana que siempre usaba. Y sí, cuando la persona entra, se quita la capota, yo vi que era mi abuela, y dije, uff. Entonces ella se acostó al lado mío y como que eso que vuelve digamos, como la vista vuelve a mi cuerpo, pero pues seguía como en un tipo de sueño. Me volteo a mirarla y pues ella comienza a contarme. Me dice, hola mijo, ¿cómo estás? Yo, pues anodado, pues dije, no, pues yo dije, bien ahora. Me dijo, ya vi la panería que hicieron abajo en la casa y yo. Y pues yo ahí ya comencé como a gustarme. Yo dije, hijo de madre, pues mi abuela, ¿cómo puede saber que ya montamos una panadería, se montó en la casa en la que estaba ella? Me dijo, entonces comenzó a decirme que le había parecido, que le había gustado la panadería. Y ella siempre tenía algo con Sabia, siempre iba a la panadería del barrio a tomarse un perico con un pan. Entonces ella me dijo en el mismo acto, me dijo, lástima no estar viva para poder tomarme un perico con un roscón. Y yo, pucha. Entonces ella me dijo que tenía que ir, que no podía volver más a visitarnos, que ella tenía que ir porque ya no le daba más permiso. Entonces yo quedé como que, pues, sí, impactado. Entonces yo le dije, lo último que le dije fue que la quería y que la extrañábamos mucho. Entonces, vuelve mi vista como a la esquina de mi casa, a la esquina de mi habitación. Entonces, ella se para, se coloca su capota, sale de la habitación y apenas cierro la puerta, me despierto. Entonces, después vine a investigar, pues, gente que le había pasado casi que lo mismo, y me decían que a veces los mismos muertos pueden llevarlo a uno a un plano astral para comunicarse con uno. Sí, Esas eran esas dos historias. Dani. Y puede ser, gracias amigo por compartirlas, sí, puede ser eso, así como hablábamos ahorita que si a través de los sueños alguien se puede comunicar, hay personas que creen que no solamente el soñar, sino que como si lo sacaran a usted de su cuerpo, como se dice, durante estar en el desdoblamiento, tener un encuentro con esos seres, como tuvo él el de la abuelita. Y le dijo que qué triste no estar viva para disfrutar del cafecito, ¿no? Que se tomaba con su pan. ¿Será que sí hay un contacto con el más allá? Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, señor, gracias. Cuéntenos.
Bueno, pues ahorita tengo nada más dos historias que me han pasado y son corticas. A ver. La primera fue en un pueblo que se llama pues Marquetalia Caldas. Estaba pues en la casa de mi abuela y entonces ella siempre tiene una finca. Esa finca es muy grande, ¿cierto? Entonces yo mantenía mucho jugando afuera y todo. Entonces me daba mucha pereza cuando tenía ganas de ir al baño, me daba mucha pereza pues entrar a la casa porque no sé por qué me daba pereza, pues quedaba muy lejos, como era tan grande, me daba pereza. Entonces ya a mi abuela no le gustaba que yo, cuando yo orinaba por allá afuera, no le gustaba. Entonces hubo una ocasión en la que yo estaba orinando afuera en un palo y ella me gritó y me dijo, oiga, hágalo por favor y eche para adentro orina en el baño, que para eso está el baño. Y le digo, ay, déjeme quieto, le dije yo. Usted me está diciendo, ojalá por grosero le aparezca el diablo. Yo no le paré bola, yo seguí normal. Entonces, al momentico, de ahí a los matorrales va saliendo un perro. Entonces ese perro tenía los ojos rojos. Es el perro más grande que yo he visto pues en toda la vida. Y de la nada ese perro salió y se quedó ahí quieto mirándome con los ojos rojos. Cuando yo volteo a mirar atrás y mi abuela pues ya no estaba ahí afuera. Y volteo a ver al perro y ya no estaba. Y entonces yo salí corriendo para la casa y cuando voy corriendo hacia la casa miro hacia el techo y hay un hombre parado allá, una sombra negra fea allá parada y se queda quieto. Y pues en ese momento me quedé inmóvil, en ese momento me quedé quieto y no sé qué pasó. De la nada desapareció y cuando desapareció eso como que me salí del shock y ahí sí pudiera contar y no, nadie me creyó, que yo no sé qué. Y esa fue la primera. Y para usted, Luis, eso que usted vio, ¿usted a qué conclusión llega? ¿Qué era eso? ¿El demonio? ¿Qué era un...? No sé, para mí a veces las palabras pues, de las personas muy allegadas a uno, por ejemplo abuelos o padres, para mí las palabras de ellos tienen poder, ¿cierto? Entonces yo, desde mi perspectiva, yo creería que como ya mi hijo sabe, se le aparezca el diablo, para mí eso era el diablo. Muy bien. ¿Y la segunda historia que nos quería contar, cuál es? Bueno, la segunda, yo fue cuando tenía 15 años. Yo vivía con mi papá, mi mamá y mi hermano, pues, entonces en ese momento nos quedamos mi hermano y yo solos. Y entonces nosotros éramos muy tocados con las cosas. Entonces yo en ese momento estaba utilizando el televisor, porque en ese momento solamente había un televisor. Y entonces él llegó y me cogió el control del televisor y me lo quitó. Yo le dije, pásemelo. Y me dijo que no, y empezamos a pelear porque él me tiró el control en la cara. Y pues yo siempre he sido más grande que él y todo, eso que él es mayor, él es hermano mayor. Y entonces empezamos a pelear ahí y nos empezamos a golpear y de la nada yo le di un golpe muy duro y quedó ahí tirado en el piso. O sea, el peor susto que yo pasé en mi vida ha sido ese. Quedó pues ahí tirado en el piso como desmayado. Pasaron como 2 horas y después de esas 2 horas yo era tratando de despertarlo y no era capaz, él respiraba menos mal. Yo trataba de despertarlo y todo. Y en un momento yo me paré y él abrió los ojos. Y cuando él abrió los ojos yo sentí que algo me agarró el cuello. Pues solamente sentí que algo me agarró el cuello. Y de la nada, no sé, me miró todo feo y empezó a chillar, empezó a llorar y se fue gateando, llorando y se metió debajo del lavadero. Entonces yo fui y hablé con él y empezamos a hablar y él me dijo, hey Miguel, es que cuando yo me desperté,
había una sombra negra atrás de usted que lo estaba ahorcando. Y pues, como decían ahorita, pero una historia que estaba escuchando de una sombra con un sombrero. Y él la escribe así, con un sombrero grande, y pues no tenía así como un aspecto. Solo era una sombra y se le veían los ojos rojos. Me decía él que se le veían los ojos rojos y era una sombra nada más. Y pues en ese momento sentí algo frío que me apretó el cuello cuando él abrió los ojos. Y esa fue la segunda. Hombre, Dani, buenas noches. Bienvenido. Mi nombre es Mauricio, les hablo de Pereira. Desde Pereira, un abrazo grande, donde hoy ganó el Pereira, que jugaba allá en su ciudad en el fútbol colombiano. ¿Qué le pasó allá en Pereira, amigo? No, la historia en sí no es en Pereira, pasó allá en Bogotá prestando servicio. Ah, ok, ¿qué pasó? Esto fue 2019, 2020. Sí. Yo estaba allá en Guaymaral, allá en Chía. Sí, señora, por la salida norte de Bogotá. En la salida norte, sí, señor. Yo allá estaba prestando servicio en la policía. Ah, ok, sí. Resulta y acontece que a un amigo, lo general, nosotros nos daban permiso para salir a Chía, a andar en uniforme normal. Un día, como cualquier otro, un compañerito llegó muy enamorado, que porque había conocido una muchacha, que le presentó unas amigas, y que entonces comenzaron a salir. Y la dichosa niña comenzó a ir a la base. Él no ponía cuidado a los regaños ni nada, porque pues en sí eso no se podía. Resulta que esta dichosa muchachita resultó ser una bruja. Y a los días, y eso fue tipo de octubre del 2020. Sí. El muchachito, pues normal, nosotros dormíamos 20, 30 en una pieza, y eran 4 piezas. Y el muchachito, 1, 2, 3 de la mañana, comenzaba, se ponía blanco, se le ponían los ojos blancos, y éramos entre 5 o 6 tratando de controlarlo y nada. Ese muchacho era totalmente poseído. Resulta que poco a poco, pues nosotros pensamos que eso era, no sé, eso de cocha al muchacho, que porque él decía que era una muchacha que salía, que era una bruja. Cuando poco a poco, ¿verdad? En formaciones, nosotros nos formaban en la pista de Guaymaral, se caía al piso y empezaba a convulsionar. Los sargentos, los tenientes, nadie creía. Cuando poco a poco, en las mañanas, en las tardes, ese muchacho comenzaba así, a convulsionar. ¿Y los médicos ahí de la policía algo que descartaban ataques epilépticos o algo así? Descartaban totalmente, sí. Nosotros teníamos ahí la unidad de sanidad, Sí. nada, ese muchacho al ratico terminaba bien. Okay. El caso escaló hasta la iglesia de Chía. Hasta tocó llamar el padre. Y él estuvo 3 meses así. De este muchacho poco a poco comenzó a enflaquecerse. Y hasta en ese momento no se sabía nada de la muchacha. Dejó de ir a la base, dejó de Pero venga, visitarlo. ustedes conocieron a esta mujer, ¿cómo era? O sea, era una mujer común y corriente, ustedes la veían extraña. Era una jovencita, 22, 23 años, tatuada, pero sí era muy, muy discreta con él, que él no llegara a presentar, no. Siempre se iban a su rinconcito,
siempre se iban a hablar solos. O sea, la veían ustedes Llegaron o sea, la veían como de lejos, no compartían con ella. de lejos, sí. Cuando Y él, llegó tanto el pero caso, chismoseo una cosa, ¿él por qué empezó a decirles que ella era una bruja? como que le contaba, pero eso también como que a él le llamaba la atención, y pues nosotros en sí no le pusimos cuidado. Ok. Y, ¿verdad? Escaló el caso hasta el padre de allá a la iglesia de Chía, Sí. y estuvo en 5, 6, como hasta 7 sesiones como de posesión, porque yo estuve allá con el sargento que lo estuvo acompañando y todo. Venga, pero Y estos ataques al policía, a su compañero, ¿le empezaron a dar porque él dejó a esta peladita o le daban cuando él estaba como saliendo con ella? el padre nos decía que eso podía ser tipo de, como que la muchacha le hizo un muñeco vudú. Claro, pero cuando a su compañero le dan los ataques, ¿él ya se había alejado de ella o era durante la relación que le daba eso? No, cuando comenzó a alejarse de ella, cuando la muchacha le decía que ya no podía ir, él se aislaba, se ponía triste. Ok. Y Cuando pues habían fue como terminado, digámoslo así. digámoslo así, sí. Sí, ok. Y verdad, el muchacho el padre le hizo las 7 sesiones y ahí ya no sé qué pasó, pues porque ya acabamos el servicio y él ya quedó a manos del padre, ya cada uno se fue para su ciudad. Venga, y usted que lo acompañó en alguna de esas liberaciones allá en la iglesia de Chía, ¿qué fue lo más aterrador que usted pudo ver? Lo más aterrador, no, eso, éramos entre 7, 8, tratando de consolarlo, y no, y ese muchacho era un flaquito, por ahí 50 kilos, y podía entre 6, 7 personas. Oiga, ¿y nunca volvieron a saber de esta mujer? No, nunca. La muchacha, la de Chía, se perdió, se desapareció y... Hola Dani, muy buenas noches. ¿Me escucha bien? Perfecto, adelante. Dani, buenas noches desde Floridablanca en Santander. Bienvenido. Mi amigo, gracias. Quiero contar algo que pues está pasando mucho y se está viendo muy a diario en el viaducto La Novena en Bucaramanga. Hace aproximadamente 15 años, 12 años, ese puente, sus bases fueron empezadas sobre un cementerio antiguo que había en el sector de la carrera novena. Ese era el cementerio más antiguo que había en esa parte de Bucaramanga. La otra parte donde se empezó a conectar el puente, fue en el sector del barrio Mutis. Hasta ahí todo normal, Dani. Yo trabajé en esa edificación desde que se empezaron los cimientos con una empresa de construcción que se llamaba Sigma, que fue la que empezó a construir el tema de los pilares del puente. Todo iba bien ahí, pues en la parte baja de ese puente es una reserva de la CMB. Nosotros empezamos con unos técnicos brasileños y pasamos pues a unos técnicos mexicanos. Bueno, cuando se empezó a levantar el tema de las tumbas, pues hubieron muchas familias que no actualizaron los números de teléfono de esas tumbas, de esos familiares, y pues muchos fueron a parar a medicina legal como con el nombre del nacimiento y la fecha de, pues, en que fallecieron, ¿sí? Hasta ahí todo normal, Dani. Pero está pasando mucho, Dani, que se están presentando personas que se quieren tirar de ese puente, aunque se les colocaron los antisuicidios que están en las rejas Sí. alrededor de ese puente.
se está presentando mucho eso. ¿A qué voy con todo esto? Cuando se empezaron a levantar las tumbas, lamentablemente se perturbó el descanso eterno de estas personas que llevaban aproximadamente, antes de empezar el puente, llevaban ya casi 20 años, 30 años. O sea, estamos hablando de un cementerio antiguo, Dani. Se hizo el levantamiento, no se hizo una misa ni nada. Yo soy una persona muy creyente en que se debe respetar el descanso eterno. No se hizo. Yo me acuerdo mucho que yo se lo dije a la constructora, no voy a decir el nombre, la verdad, pues, de la que nos contrató para evitar de pronto que se generen por ahí malos entendidos con esa empresa. Se levantaron las tumbas, hubieron muchas personas que pues, no se pudieron encontrar los familiares, y en base a esa situación empezaron a pasar situaciones muy aterradoras. Las máquinas no encendían, se apagaban, las máquinas no funcionaban durante un día, hasta que no se llegaba a regar agua bendita. No se empezaba otra vez a reactivar las operaciones en ese sector. Muchas veces cuando nos tocaba bajar por la parte del puente para no dar toda la vuelta, porque era una vuelta demasiado larga, nos íbamos por la parte del orillo del puente, del sector de la izquierda, y habían veces no, Dani, te lo digo puntual. Una vez en un aguacero que nos tocó bajar por ahí, no excavaron bien y había unos sacos, encontraron unos sacos en los cuales nos causó curiosidad, y nosotros pues dijimos, no, de pronto una caleta o algo, ¿no, Dani? Una caleta ahí bajando por el puente de las tumbas que hubieron. Oh, sorpresa. Según lo que estuvimos mirando y excavando, habían huesos. No excavaron bien, se llamó al CTI en ese momento, Bucaramanga. Determinaron que al parecer, Dani, estaban enterrando personas debajo de esas tumbas, estaban enterrando otras personas, y encima de esas tumbas los occisos reales que se estaban velando. Es decir, o sea, como que trataban de desaparecer a la gente o los enterraban debajo de otras personas. Se encontraron esas situaciones y el CTI pues acordonó y no nos dejó mirar. Y pues yo, que sí pude ver en primera medida, pude ver esa situación de esos sacos de fique viejos, Dani, viejos. O sea, que hacen en unos sacos de fique, que hacen unos cuerpos ahí enterrados, pero bien abajo. O sea, si no fuera por el aguacero, Dani, no se hubiera podido destapar todo eso. Sí. Dani, ya para resumir un poco el tema, porque yo veo que pues hay otro compañero que quiere contar su historia. Dani, al pasar del tiempo empezaron a pasar situaciones paranormales. ¿Como cuáles? Los guardas que habían en esa empresa que custodiaban ahí esa vigilancia, pues no voy a decir el nombre tampoco. Sí. Me reservo el nombre. Contaban que en muchas ocasiones ellos en los turnos de noche, aparecían gente que pues ahí como a 4 casas más abajo queda un centro médico que se llama San Camilo. Ellos decían que pues ellos veían gente que se tiraban como de los techos, y ellos pensaban que eran las personas de ese reclusorio médico, que de pronto se volaban. ¿Y me escucha bien, Dani? Sí, señor, perfecto. Y contaban los guardas que pensaban que eran personas de ese reclusorio médico y veían sombras que se iban hacia la parte donde estaba el puente, por el sector de la novena donde levantaron las tumbas. O sea, veían que veían sombras que iban como hacia la parte del puente, y ellos pues en el desespero iban corriendo a la pata con los perros que habían en ese sector a mirar quién era. Y cuando iban acercándose, pues la extensa niebla de ese sector, que después es un páramo, es una parte de bastante vegetación, no alcanzaban a mirar sino solo sombras, y veían que se tiraban.
Dani, veían que se tiraba gente de ahí, empezando el puente, ni siquiera se había conectado, ni siquiera a la mitad. O sea, estaba el carro de avance apenas empezando, ¿sí? Entonces la gente de una vez, pues los guardas llamaban a una vez a su supervisor, a su coordinador y llamaban a bomberos. Y les tocaba hasta por la parte de atrás del sector denominado como La Rosita, Centro Comercial de La Rosita. Sí. Entraban por ahí y siempre así en el rastreo y nada, no encontraban nada, Dani, no encontraban nada. Y ya después los bomberos se mamaron porque ya era a lo largo de un mes, 3 veces pasaban y ya decían, no, mano, no llamen porque la verdad esto ya no es normal. Adáctense a la situación, decían los bomberos de Bucaramanga. La verdad, pues no, me quiero reservar el nombre del bombero, porque pues, me acuerdo mucho todavía, pero me lo quiero reservar toda esa información para evitar de pronto su gestión. Dani, en base a todas esas situaciones, tú miras actualmente las noticias una vez por mes, 2 veces por mes, y hay gente que se quiere suicidar, pasa por el puente y se siente desesperado y lo primero que siente es el desespero de tirarse. Entonces, ese sector desde un principio, desde que se levantaron las tumbas, desde que se empezó a edificar, empezó a presentar situaciones. Y no es fácil porque o sea, Dani, estamos hablando de perturbar el sueño eterno de muchas personas que fallecieron a lo largo de los tiempos. Entonces, pues la verdad es muy lamentable que esté pasando esto y que pues esto, la verdad, yo creo que nadie lo ha contado y pues a nosotros nos recomendaron que pues mantuviéramos la privacidad, pero pues, yo no estoy trabajando para ninguna empresa de esas y los técnicos mexicanos que estuvieron al final del puente pues tampoco están aquí en el país. Entonces, Dani, pues quería contarle eso y rápidamente contarlo de los taxistas. Yo tengo unos grupos de WhatsApp en los cuales se pedían carreras y pues habían situaciones que decían que recogían en la parte del monumento de la entrada del viaducto de la Novena, recogían siempre una pasajera en ciertas temporadas del año y esa pasajera les decía que iban hasta Centro Abastos, eso queda como unos 20 minutos bajando hacia Bucaramanga, hacia Girón. Sí. Y recogían a esa pasajera ahí en el monumento, ahí entrando al viaducto de la Novena. Y cuando iban llegando al sector de Centro Abastos, miraban hacia atrás y no aparecía nadie. O sea, ese sector actualmente todavía se presenta actividad paranormal, Dani. Pues, amigo Fénix, qué par de historias tan interesantes y tan aterradoras en Bucaramanga. Muchas gracias por contarla esta noche. Wilmer, bienvenido, señor. ¿Cuál es su historia? Don Dani, muy buenas noches. Buenas noches. Pues, te hablo aquí desde Villavicencio. En sí, mi historia, lo que me pasó fue en el Huila. Pues yo soy muy bien del centro del Huila y pues desde muy niño me pasó o tuve contacto con La Llorona. Esta me persiguió por muchos, como sí, por 4 o 5 años. En sí, pero pues te cuento lo primero y las primeras experiencias que tuve con ella fue a los 7 años. Y pues, como te digo, yo era del campo, mi papá trabajaba como ordeñador de vacas y también como hornero de ladrillos. Sí. Donde se fabrican, de ladrillos. Y pues mi padre se fue a buscar las vacas y pues yo me quedé dormido, estaba durmiendo. Y pues un momento u otro yo me desperté, eran más o menos como las 3:30, las 4 de la mañana. Y pues yo lo llamé a gritos, no estaba por ahí. Y pues listo, me empecé a calentar en el horno a calentarme. Y pues curiosamente ese horno que quedaba cerca de un río, un caño. Y pues un momento otro yo miro que hay una mujer
muy hermosa, muy bonita, se estaba bañando dentro del caño. Y pues no era normal, primero la hora, y después ella botaba un destello que no era normal. Entonces pues yo me asusté, al ver eso yo me asusté y salí corriendo a llamar a mi papá. Pero en un momento u otro que sí, estamos sí, yo la miraba como a 50, 20 metros más o menos, y ella me empezó a llamar con la mano, y me llamaba así con la mano. De un momento a otro ya me privó totalmente, y pues yo ya la tenía como a 2, 3 metros cerca del río. Y de un momento a otro, como te digo, antes era una mujer hermosa, bonita. Yo llamo por última vez a mi papá y le grito, papá, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. En ese momento él me gritó, papá, hijo, ya voy. Y yo volteo otra vez donde estaba la señora, la muchacha esa, y sin mentirme, Dani, ya se me había convertido en una calavera. Antes el cabello era mono, ya lo tenía todo negro, enredado, se le miraban gusanos, sí, gusanos saliendo de la piel, de los brazos, de la cara. En la cara sí, miraba eso, me engranujé. Se miraba así calada, sí, sí. No sé si has visto la película de La Llorona, se miraba así igual como la película de La Llorona, así. Y pues bueno, después de eso, yo duré como 2, 3 meses sin hablar, quedé privado totalmente. Después de eso, muchas veces se acercaba a donde yo vivía y se escuchaba llorar lejos. Pero dice mi mamá, porque yo no me acuerdo de eso, que yo me levantaba, abrí la puerta y pues yo muchas veces, sí me acuerdo que yo la miraba ahí al frente de la casa y mi mamá miraba que yo me levantaba y ella me cogía y me volvía a guardar para la casa. Y eso me pasó muchas veces. Como te digo, ella me persiguió por 5 o 6 años.